Buenas tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan para oír el Evangelio de Jesucristo. El sermón de hoy se titula Los corredores de la fe y está en el texto de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3, y dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Según este texto de la Biblia, la vida de un creyente es comparable a un corredor de una carrera en un estadio. Podemos imaginar a la carrera de las Olimpiadas, ¿no? Son palabras de exhortación a seguir los testimonios de la fe de los héroes de la fe del capítulo anterior, capítulo 11, y a no desmayar en las pruebas y dificultades. Este pasaje nos provee las fórmulas para que podamos acabar exitosamente la carrera de la fe, en la que muchos son los que comienzan a correr con entusiasmo, pero no todos terminan con éxito. Por eso, como atleta de Jesucristo que somos y corredores de la carrera de la fe, vamos a recibir atentamente la enseñanza de este pasaje para poner en práctica en nuestra carrera para ser victorioso. En la palabra de hoy hay una cosa que debemos saber como corredores, 2 exhortaciones negativas y 3 instrucciones positivas que cumplir. Primero, una cosa que debemos saber. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esto quiere decir que debemos saber que estamos en una pista rodeado de multitud de testigos. ¿Te sentís solo? Bueno, la Escritura dice que no estás solo, no estamos solos. Podemos imaginarnos una final de un maratón o una carrera de 10.000 metros, en la entrada final, ¿no? Y cuando corremos nos cansamos y queremos abandonar muchas veces, pero debemos saber, por la Escritura, que están en derredor nuestro gran multitud de testigos. Estos son testigos a nuestro favor. Vendrían a ser una multitud de hinchas que nos alientan, pero no son hinchas comunes. Estos testigos son muy especiales. Primero, estos testigos que nos alientan son como espectadores en el estadio de la carrera de fe que estamos corriendo y nos están observando atentamente cada uno de nuestros pasos. Está probado que el hombre no actúa de la misma manera estando solo que sabiendo que es observado atentamente por otros. Segundo, estos testigos son calificados porque dieron testimonio de su fe por sus palabras y vida en el Antiguo Testamento. Estos son los héroes de la fe del capítulo 11, que vivieron lo mismo o situaciones más difíciles aún que la nuestra y vencieron con su vida y fueron victoriosos. Y hoy está ahí en la ciudad celestial alentándonos. Tercero, estos testigos nos atestiguan de lo que ellos han hecho, de modo que nosotros también podemos hacerlo. Segunda de Corintios 1,
3:4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Imagínate, hay millones de personas y cada persona tiene su propia dificultad, pero en cualquier tipo de difícil prueba que te encuentres como corredor de Cristo, hay un héroe de la fe que ya vivió la vida semejante de lo que vos estás viviendo y fueron exitosos, perseveranos, y hoy nos consuela y alienta con sus experiencias. Hermanos, qué importante es ser alentados por nuestros seres queridos, aunque nada nos puede aportar. Pero cuánto más son importantes los alientos y enseñanza por su testimonio de nuestros mayores de fe. Estos testigos dan fe de la fidelidad de Dios. Imagínate, por ejemplo, vos cansado, ¿no?, de predicar, si sos pastor, y no ves el resultado y comenzás a dudar y pensar, no voy a predicar más. Y aparece Noé y te dice: vamos, Daniel, vamos, Juan, no abandones tu ministerio. Mirá, yo prediqué por 120 años y todos se me reían en la cara y muchos decían que yo estaba loco. Y mirá dónde estoy ahora. Dios es fiel. Vos que estás cansado de esperar el cumplimiento de la promesa que Dios te dio. Y pasan los tiempos, ves, ¿y cuándo, Señor? ¿Cuándo se cumplirá tu palabra? Y aparece Abraham alentándote, diciendo: ten paciencia. El Señor me dio una promesa y esperé 25 años para verlos con mis propios ojos. Y 400 y pico años más tarde para que sea padre de multitudes. Y el gozo fue sin igual. Dios es fiel. Espera en Dios. Y así con cada uno de los innumerables testimonios de los héroes de la fe. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak. Barak, el juez, que yo era cobarde, pero tomé valentía y fui consejo a Débora que me acompañe y salimos ganando. Sansón, Jefté, David, los profetas de Samuel, Isaías, Jeremías, Daniel y todos los otros profetas y testigos, héroes de la fe. Y esto, Hebreo 11, está escrito hace 2000 años atrás. O sea, así que el estadio de la tribuna celestial se llenó más aún con los héroes de la fe del Nuevo Testamento. Imagínate los héroes de la fe del Nuevo Testamento. A Jesús veremos enseguida. Los apóstoles, Pedro, Juan, con sus vicisitudes que tenían, Esteban, Felipe, Bernabé, la pecadora que ungió los pies de Jesús en casa de Simón el fariseo, el ciego Bartimeo, el carcelero de Filipo, el centurión, bueno, y muchas personas más alentando a nosotros. Hermanos, no es lo mismo estar solo que tener y sentir aliento de nuestros mayores que caminaron el mismo camino, pero fueron consolados, fueron alentados, vivieron vida de fe y hoy nos pueden consolar. Eso es autoridad autoritativa. Tiene autoridad para consolarte porque ellos vivieron y padecieron y sufrieron lo que vos estás sufriendo ahora. Así que no importa cuál sea tu problema que cargas, vas a oír el consuelo y aliento por el testimonio de un héroe de la fe para tu situación. Gracias a Dios por esos héroes. Sentite local, hermano, porque lo eres. Así que nunca pienses ni digas que estás solo. Debemos abrir los ojos espirituales y ver la hinchada celestial. Debemos abrir nuestros oídos espirituales para oír sus alientos. ¿Y cómo hay que hacer? Bueno, para eso solo hay que acercarnos con humildad y de reverencia, abrir la Biblia y leer y meditar la Biblia y ser fortalecido por los testimonios.
Segunda de Timoteo 3, 15 y 17 dice, sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, no te desanimes. Aunque tus ojos no pueden ver y oídos escuchar, debes saber que no estás solo. Abrir la Biblia, alentate con los testimonios. Punto 2. Dos exhortaciones negativas para el corredor. Primera exhortación negativa para corredor es que debemos despojarnos de todo peso. Dice, Grandes 9 testigos, despojémonos de todo peso. Despojar, diccionario de la Real Academia Española. Quitar algo de lo que acompaña, cubre o completa. Tener un montón de ropa. Segundo, desposeerse de algo voluntariamente. Cuando vemos a las carreras en los estadios, en las Olimpiadas, en los preparativos, en la pista, vas a ver que los corredores se despejan de toda campera, de todo peso, de toda cadena pesada, etcétera, etcétera, de todas sus cosas o ropas superfluas y se quedan con lo esencial. Las indumentarias son extraordinariamente livianas, son ultra livianas, remeras musculosas con menos cantidad de tejido posible y el calzado también ultra livianas. Nadie, aunque sea rico y valore sus dólares, oro, plata, hermoso traje, smoking, qué sé yo, nadie va a llevar eso a la carrera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser un peso, una carga. Fíjate lo que corre en maratón, 42 kilómetros y medio más o menos. Ni siquiera lleva lo elemental y vital, que es el agua. Mientras corres, te van a alcanzar el agua en botellitas. Así también nosotros en esta carrera de fe debemos despojarnos de todos los estorbos innecesarios que nos harán más lentos y más temprano que tarde nos cansarán y así frustrando nuestra carrera. Jesús, como ustedes saben, les dijo eso a sus discípulos, Mateo 10, versículos 9 a 10. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Todo peso, en griego dice oskos, bulto, montón, todo peso no son malo en sí, probablemente. Puede ser cosa buena y muy bueno en general para vivir en tiempos normales, en esta vida. Oro, dinero, buen auto, buena comida, bebida, vestimenta, las comodidades, ¿no? Pero todo eso es peso muerto o lastre que no conviene cargar para un corredor en carrera. Y nosotros ya estamos en plena carrera. Sin embargo, muchos atletas de Cristo quieren correr y llegar y ganar la carrera, pero cargando muchos pesos. Por eso es sencillamente imposible, como vos y yo sabemos. Por eso Pablo afirma en Filipenses 3:8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por su parte, el apóstol Juan dice algo similar en 1 de Juan capítulo 2, versículos 15-16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso hay que despojarse del viejo hombre, dice Pablo en muchos pasajes. Voy a citar solamente uno, Efesios 4:22.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Jesús decía, los gentiles buscan todas esas cosas, pero nosotros no. No se puede servir a la riqueza y a Dios, o ir al cielo por el camino ancho de la comodidad. Hasta el ciego Bartimeo tuvo que tirar la capa, que era lo que tenía, para ir en busca de Jesús. Pero el joven rico, su riqueza fue una carga, pero quiso seguir con la carga y tuvo que abandonar la carrera de fe. Hermano, ¿qué peso o cargas te impide correr libremente tu carrera de fe? La Escritura dice que despojes de todo peso. La segunda exhortación negativa para correr es que debemos despojar del pecado que nos asedia. Y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Asediar, diccionario de la Real Academia Española. Cercar un punto fortificado para impedir que salgan quienes están en él o que reciban socorro de afuera. Segundo, importunar, no ser oportuno y ser constante. Importunar a alguien sin descanso con pretensiones. Presionar insistentemente a alguien, asfixiando, amenazando, tratando de darte temor. Literalmente en el original griego, esto dice del pecado que nos asedia, dice ten euperistaton amartía. Literalmente es al embaucador pecado, que traducido es despojémonos del pecado embaucador. ¿Y qué es embaucar? Engañar o alucinar, prevaliéndose de la inexperiencia o candor del engañado. Entonces, hay un montón de pecados, y el maligno, que es capitán de todo pecado, que nos rodea. En el mundo está rodeado de pecados, estamos viviendo rodeado de pecados, literalmente, y nos constantemente y nos engaña con mentiras y amenazas. El pecado nos amenaza para que dejemos de correr. Si vos estás corriendo rápidamente, aparece un montón de pecados, habido por haber, que has cometido antes o que estás por cometer, y el capitán del pecado, que es el maligno, te empieza a acosar. Hay mucho que corre en la carrera de fe, pero al estar asediado por sus pecados, desacelera su marcha o quedan inmovilizados. El diablo dice, vos ves como un corredor, vas bien, pero yo sé los pecados que cometiste y que muchos no lo saben. Cuanto más hable de Dios, te exponga, tus pecados va a salir. Así que cuidado, baja un cambio, anda despacito o no corras. Tenés que cubrirte vos primero, vos sos un pecador, sos un falso. Calla, cubre tu pecado y no hago nada. Y el pecado así te va infundiendo temor y te quedan atrapados. La Escritura dice que debemos despojarnos de todo pecado que nos asedia. Hay muchas maneras, pero básicamente una es como dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hay que dejar todas las cargas, dificultades, pecados, lo que no puedo soportar, porque no puedo, hay que dejar en pies de Jesús. El salmista David en el Salmo 32, 3-5 decía esto, ¿no? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. El maldito pecado que hice, cállate y alejate de Dios y no haga nada. Pero Dios, el Espíritu Santo, que dice, habla, confesá, deja toda tu carga y sé libre para ser un corredor victorioso. Esto fue el caso de David, que pecó con Betsabé y para cubrir mató a Urías el Eteo, la historia que nosotros sabemos. Hay que confesar todo pecado a Dios, debes despojar de ese pecado, arrepentiendo y dejando
en los pies de Jesús y así ser libre de pecado y correr libre de todo asedio. Y si confesaste y estás bien en el misterio, pero el pecado embaucador te sigue engañando y queriendo acusar y te quiere hacer caer para que vuelvas a la vida de pecado y de todo vicios anterior, debes despojarte de esos pecados violentamente en el nombre de Jesús y seguir firme y no darte por vencido y volver a la vieja vida. ¿Cuántos atletas de Cristo hay que camina bien, pero el asedio constante del pecado lo deprimen, desaniman y engañado por el pecado vuelve a su vieja vida? Claro, yo creí que estaba bien, pero sí, no, soy un desastre, sí, no puedo. Hermano, ya dejaste la carga en Jesús. ¿Qué pecado te asedia en tu carrera que impide que corras libremente? Recuerda que el diablo es engañador, embaucador, padre de la mentira, que te quiere esclavizar, aparentando ayudarte para después matarte. Despojate de esos pecados embaucadores en el nombre de Jesús y corre libre de todo peso de pecados. Punto 3. 3 instrucciones positivas para los que corremos. Primero, debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay carreras de corta, media y larga distancia. Las carreras de velocidad o corta distancia son de 100, 200 y 400 metros en las Olimpiadas, ¿no? Y después están las carreras de media distancia o de medio fondo que van de 800 metros a los 3000 metros. Y después están la carrera de fondo o de larga distancia. En los Juegos Olímpicos son 3 pruebas, lo de 5000 metros, lo de 10.000 metros y el maratón de 42 kilómetros y 195 metros. La carrera larga, por ejemplo, en pista, la más larga es de 10.000 metros, que son 25 vueltas a la pista. La edad media promedio de los ganadores en el hombre es 28 años y medio y de las mujeres son casi 31 años. Esto significa que son gente mayor, digamos, adultos, que tienen la capacidad para regular la fuerza de su propio cuerpo. Y esto es tan importante, más importante en la carrera de media y mucho más importante en la carrera de larga distancia, que uno tiene que ser inteligente y regular la fuerza que uno dispone. De manera similar, la paciencia es muy importante en la carrera de fe que estamos corriendo. Y podemos observar que los que ganan la carrera no es el más veloz en el arranque, sino el que sabe regular su cuerpo y hace una estrategia de carrera y corre con paciencia y conforme al plan de carrera. ¿Y qué es la paciencia? Diccionario de la Real Academia Española: capacidad de padecer, sufrir o soportar algo sin alterarse, como fue Esteban, por ejemplo, ¿no? O la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho, Abraham, por ejemplo, ¿no? Bíblicamente es hipomone, perseverancia, constancia. La paciencia mantiene al hombre erguido aún en viento en contra, porque sabe padecer, sabiendo lo que hay delante. Por eso la paciencia cambia las duras pruebas en gloria, porque capacita al creyente para ver la meta más allá del dolor, como lo hizo Jesucristo. El gozo delante de él, ¿no? De esta manera el paciente enfrenta la dilación sin depresión, ¿no? Se hace larga, pero no se desespera, ¿no? Y la opresión sin represalias. Y el sufrimiento sin ceder. Héroe de la fe, Jesús. Por eso la paciencia es importante, porque con paciencia, y solamente con paciencia, ganaremos nuestras almas. Lucas 11, palabra de Jesucristo, 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿De qué sirve ganar todo si
no tenés paciencia y perdés todo lo que obtuviste. ¿Y cómo se obtiene la paciencia? Por medio de las pruebas, sufrimientos, las tribulaciones. Las tribulaciones son las pruebas a nuestra fe y las tribulaciones producen la paciencia. Santiago 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Romanos 5, 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Un punto para reflexionar. Si nunca tuviste problemas o pruebas, dificultades, sufrimiento, ¿cómo sabes si tenés el don de la paciencia? Porque la paciencia es el fruto del Espíritu. Y todos queremos ser llenos del fruto del Espíritu. Y por ahí estás rogando por el don de la paciencia. Si todo te sale bien, ¿cómo sabes que eres paciente? Si nunca padeciste de nada, ¿qué recompensa podés esperar? Porque la recompensa es por el esfuerzo, sacrificio, el sudor, sufrimiento, ignominia, burla por causa de Cristo. Por tanto, si tenés muchas pruebas y tribulaciones, literalmente, como dice en la Biblia, y no es un juego de palabras, un engaño, dale las gracias a Dios de todo corazón, porque Dios te está dando el don de la paciencia y el Señor no te va a poner más cargas que la que vos podés sufrir. Muchos quieren el don de la paciencia, pero sin padecer. Señor, dame el don de paciencia, pero ya. Parece un chiste, pero no lo es. Queremos obtener todo, pero sin esfuerzo. El texto de hoy dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuál es el límite de la paciencia? ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de nuestra existencia. La carrera que tenemos por delante abarca la totalidad de nuestra vida y es una competencia hasta el final de nuestra vida con nuestra carne, el pecado y el diablo. Santiago 1:4 y Hebreos 6:1, 6, 12 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Y dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Para terminar lo que empezaste con entusiasmo, se requiere mucha responsabilidad, trabajo, autodisciplina y paciencia. Muchos talentosos fracasan por falta de paciencia. Y muchos no saben lo cerca que estaba del éxito. Y sin embargo, no pudieron ver lo que hay adelante. Desistieron y perdieron todo lo que había sumado y corrido. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Los de Gálatas estaban desmayando mucho. Mateo 24, 12, 13 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De qué te sirve haber corrido más de 42 kilómetros primero, siendo primero y está lleno el estadio colmado, si abandona faltando 100 metros? Hay que ser paciente cada día. Gálatas 5, 22, 23. Hay que ser paciente hasta la venida del Señor. Santiago 5, 7, 8. La paciencia hasta el fin. Mira, Apocalipsis 13, 10 dice así, escucha bien. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Impresionante. Segunda instrucción. Debemos correr con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Dice, tenemos que seguir con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Hebreo 12:2, ¿no? En NBI dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y Nueva Traducción Viviente, lo mismo. Fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Hay que tener la mirada a Jesús y no mirar todas las distracciones y el asedio. El corredor que tiene pretensión de ganar y llegar no puede correr mirando a la tribuna, las estrellas o mirar atrás para ver cuánto me siguen y a qué distancia están. Simplemente hay que mirar la meta y correr hasta alcanzarla. Un verdadero atleta de Cristo, como lo era el apóstol Pablo, decía en Filipenses 3:13-14, pasaje que conocemos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo corre mirando adelante y olvida lo que quedó atrás. Y esto es muy importante, porque mirar o pensar en tu vida que ya pasó es peligroso por dos motivos. Si hiciste lo malo, como decíamos recién, te puede asediar y te puede deprimir y te puede mortificarte constantemente hasta desanimarte. Ahora, si tu trayectoria fue buena, ejemplar, y pensás en lo de atrás, puedes ensoberbecer. Así que lo atrás, lo pasado, pisado, hay que mirar hacia adelante. Y el apóstol Pablo hacía eso. Por eso hay que seguir adelante teniendo como objetivo a Jesús, autor y consumador de la fe. 1 Corintios 9:26 dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Yo corro, sí, corro con todo, pero con una meta fija, no por cualquier lado, correr por correr. A veces nosotros estamos tan ocupados en hacer cosas, ¿no?, que creemos que es importante, pero se pierde el objetivo. A veces estamos tan compenetrados en correr tan velozmente y corremos con tanta fuerza y queremos demostrar que somos más rápidos que los otros para ganar al otro, que nos desviamos de la meta. Un ejemplo ridículo, pero sirve para aprender. Sería un tremendo insensato, un policía, un buen atleta, y hay un ladrón al que está muy rápido y dice, yo soy atleta, corro más rápido que vos, y corre con todo y se va acercando, y en vez de atrapar al ladrón, corre más veloz, diciendo, mira, te gané. Y el ladrón se fue para otro lado. Los creyentes de la iglesia en Galacia, los Gálatas eran así. Gálatas 5, 4 y 7 dice así, mire, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vosotros corríais bien, pero ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Estos eran, por fe, fueron salvos buenísimos, pero después querían ser más santos. Los Gálatas habían comenzado espectacularmente bien con la fe en Cristo, pero después estaban convirtiéndose en muy legalistas. Venían otros apóstoles, enseñaban, querían más rito, más reglamento, aparentar más santidad, ¿no? Aparentar más santidad, más solemne, ¿no es cierto? Cristo más la ley, Cristo más buenas obras, Cristo más traducción, etcétera, etcétera. ¿Y qué hicieron? Se apartaron de su vista a Jesús, autor y consumador de fe, y volvieron a la justicia por la ley, la circuncisión. ¿Y a qué llevaba todo esto, según Pablo? Parecían más santos, pero estaban corriendo para atrás. Justamente Jesús murió y resucitó para poner fin de todo ese ritualismo y legalismo que lleva a acusar y ensoberbecer. Y estos estaban volviendo atrás. Hay que tener mucho cuidado.
Jesús es el autor y consumador de la fe, solo tenemos que concentrarnos en Él. Hay que correr hacia adelante, mirar y seguir a Él. 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nuestra iglesia se llama Paso de Cristo. Modestamente queremos seguir su pisada, aunque es imposible, pero pretendemos. ¿Qué significa decir que Jesús es autor y consumador de la fe? ¿Qué significa decir que Jesús es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, según Nueva Versión Internacional? ¿Qué significa que Jesús es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, según Nueva Traducción Viviente? Básicamente significa que Jesús es el autor, el dueño, el ejecutor de la fe de manera perfecta desde el inicio hasta su consumación. Cada obra, ustedes van a ver, un cuadro, cualquiera, pavimento y todo, cada obra tiene su autor, cada hecho tiene su autor y la fe tiene su autor. ¿Cómo Jesús fue el autor y consumador de la fe? Bueno, porque Él es el que dio inicio a la fe y terminó perfectamente, consumó la fe. Jesús es el que va delante de nosotros como ejecutor de la fe, el jefe, cuyo ejemplo único y sin igual siempre hemos de seguir. Y justamente, esto es muy importante, por eso Jesús es autor de nuestra fe. Jesús es el originador de nuestra fe. Jesús es causa fuente de nuestra fe y a la vez Jesús es el objeto, la meta de nuestra fe. La fe en Él para nuestra salvación. Impresionante Jesús, autor y consumador de la fe. Jesús es el autor, iniciador, el ejecutor de la fe en Dios desde el cielo cuando se despojó de su gloria y se encarnó en su plan de redención. Jesús es el autor, ejecutor, hacedor de fe desde el comienzo del ministerio hasta el último instante de su vida. Jesús es el autor, ejecutor de la fe de su consagración a la voluntad perfecta, a Dios. Jesús es el autor, el ejecutor de la fe en oración. Por fe oraba, sabiendo que Dios ya cumpliría. Jesús es el autor y ejecutor de fe en la victoria sobre todas tentaciones y sufrimientos. Jesús es el consumador y perfeccionador de la fe al ejecutar perfectamente el plan de salvación de Dios, entregándose Él mismo como la ofrenda vicaria. Jesús es el consumador, perfeccionador, perfecto de la fe porque vio el gozo que estaba delante de Él. Jesús vio la redención de todos los pecadores por fe en Él, justamente por ser autor y consumador de la fe, a través de realizar la voluntad del Padre. Él vio el gozo de saber que todo habría pagado con su muerte y que por eso muchos serán salvos por fe en Él, porque Él es el autor y consumador de fe perfectamente. Por ese gozo sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Impresionante Jesús. Gracias, Jesús. Tenés que mirar siempre adelante, lo bueno, el gozo que hay delante de nosotros. Jesús es el consumador, perfeccionador de la fe, porque vio el gozo de verse sentado a la diestra de Dios. Por ese gozo sufrió la cruz y menospreció la afrenta, deshonra, ignominia, vergüenza pública, injuria, calumnia. Sí, Jesús miraba el gozo de la redención de la creación, la salvación de todos los pecadores por fe en Él y sus obras. Jesús miraba toda la gloria que iba a hacerle para Él. Por todo esto, porque inició y ejecutó perfectamente la fe, Jesús es el autor de fe y autor de nuestra fe en Él. Jesús es el originador de nuestra fe. Jesús es la causa fuente de nuestra fe. Y es a la vez Jesús el objeto de nuestra fe, la fe en Él para nuestra salvación. Esto es muy importante. ¿En qué creemos? ¿En quién creemos? La fe salvadora es Jesús, a Jesús.
Por eso debemos mirar fijamente a Él. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Jesús es el ejemplo sin igual. Jesús es el ejemplo a seguir, porque Él es el autor y consumador de la fe y nuestra fe. Podemos aprender mucho de los héroes de fe del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en algún aspecto particular de fe de cada uno de ellos. Pero nuestra mirada debe estar fija solamente en Jesús, porque Él es nuestra meta y no ningún héroe de la fe. Cada uno de los héroes de la fe, por más importante que sea, ellos son pecadores y tuvieron fe en Jesús y corrió la carrera de fe, ¿para qué? Para ser salvos ellos mismos. Pero Jesús menospreció su vergüenza de padecer en la cruz por nuestra fe y salvación. Para pensar, nosotros no deberíamos menospreciar, afrenta, deshonra, ignominia, vergüenza pública por la fe en Jesús, nuestra salvación, por nuestro gozo que está delante nuestro. Hermanos, mirad el gozo que está puesta delante de vos, la gloriosa vida eterna. Y menospreciad el oprobio y toda dificultad en el nombre de Jesús. Tercera instrucción, debemos correr considerando en Jesús. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La carrera de fe es muy difícil, obviamente, y en tiempos difíciles como hoy, vos podés decir, no doy más, no puedo más. Si estás en ese estado, y quieres dejar todo, la Biblia dice que consideres a Jesús, que pienses un poco en Jesús y que compare tu carrera con la carrera que corrió Jesús. Ninguna carrera es más difícil que la que corrió Jesús. Sabemos. Desde el inicio hasta el fin, Jesús corrió peligro de muerte aún antes de nacer. Jesús fue exiliado más joven de la historia a Egipto, tierra que Dios ordenó no volver. Jesús vivió en pobreza. Jesús creció en Nazaret, donde nada bueno podía salir. Jesús no tuvo acceso al estudio, era pobre. Su ministerio fue sustentado por ofrenda de mujeres, que no era un buen ejemplo. Ministró 3 años, pero por mucho tiempo solamente debió predicar en parábola y no abiertamente, porque debía ser muerto en la cruz como blasfemo. Secretos mesiánicos. Jesús fue traicionado por su propio discípulo, entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, condenado a muerte y entregado a los gentiles, escarneado, azotado, escupido en él, sufrió el oprobio y fue muerto. Jesús fue maldito y sufrió la ira y el abandono de Dios. Carrera más pesada que la tuya. ¿Está cansado? ¿Está por tirar la toalla? Considera en Jesús. Piensa. Nosotros corremos, vos corres para tu propio beneficio, para tu salvación. Corremos cada uno para nuestra salvación. Pero considera a Jesús. Jesús es Dios, no un pecador, pero se hizo carne y se hizo hombre y corrió la carrera más difícil que alguien haya corrido jamás. Y corrió no por su propio beneficio, no corrió por él, no corrió por su salvación. Corrió para que vos y yo y todos los que en él creen no se pierdan, sino que tengan vida eterna. ¿Está cansado? ¿No aguanta más? Considera en los sufrimientos de Jesús. Él padeció para que vos no te des por vencido, ni desmayes y sigas la carrera y sea victorioso. Eso es lo que dice el versículo 3 que leímos. ¿Estás agotado y crees que ya no puedes más? Bueno, considera en Jesús. Si Él, siendo Dios, se hizo carne y sufrió por tu salvación, ¿no vas a sufrir un poco por tu propia salvación? Claro que sí. Pensá en Jesús. Conclusión. Hermano, eres atleta de Jesucristo y estás en plena carrera final de fe hacia la ciudad celestial, con el estadio repleto, lleno de los héroes de la fe del Antiguo Testamento y ahora Nuevo Testamento también.
testigos atentos de tus movimientos y alentándote y enseñándote con sus testimonios, experiencias vividas en su carrera de fe. Y allá en la meta está nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra de Dios con todos los premios preparados para vos. Por eso, como dice la Escritura hoy, despojate de todo peso superfluo, despojate de todo engaño y amenaza del pecado, corre con paciencia hasta el fin de tu vida, corre con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y cuando es a punto de desmayar, pensá, considera en Jesús que padeció para que vos no te dé por vencido, ni desmayes y sigas la carrera y seas victorioso. Hermanos, Jesús es el autor de la fe en Dios y consumador de la fe en Dios. Y hoy Él es el autor y consumador de tu fe, para que tu fe comience en Jesús y se consume en Jesús. Amén. Que así sea. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por tus palabras, que nos insta y exhorta a ser hombre de fe en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Señor, en tiempo de mucha dificultad como la que estamos atravesando y no vemos un horizonte favorable, Señor, sentimos los pesos de nuestros problemas, pecados, de cansancio, nos desanimamos a veces y pensamos y decimos que ya no podemos correr más la carrera de fe, Señor. Dios Padre, te damos las gracias por tu Hijo Jesús, que fue un ejemplo perfecto en la carrera de la fe para que nosotros sigamos su pisada. Señor Jesús, te damos las gracias porque aún estando en la cruz, miraste el gozo que te esperaba y menospreciaste todo el dolor y la vergüenza y consumaste la fe. Y ahora estás en gloria, sentado a la diestra del trono de Dios, esperándonos para coronarnos de gloria. Jesús, consideramos en ti en estos tiempos y volvemos a tomar fuerza de ti y no nos daremos por vencidos y seguiremos firmes hasta tu santa presencia. Padre Dios, bendícenos. Te rogamos en el nombre de Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén.